Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Hoy vamos a estudiar parte del capítulo 10 del Génesis y parte del capítulo 11 también, porque el capítulo 10 y el capítulo 11 son capítulos hermanos, son muy parecidos en el contenido, porque nos habla acerca de la familia de Noé, de cómo sus tres hijos poblaron la tierra, cómo de sus tres hijos salieron todas las naciones que componen este planeta Tierra, y estas generaciones que son descendientes de Sem, Cam y Jafet, en cuáles otras naciones derivaron, porque los nombres actuales en muchos de los casos son muy diferentes a como se les conocía en la antigüedad. Pero básicamente de estos tres hombres sale toda la civilización que conocemos hoy en día, todos los países, todas las naciones que conocemos hoy en día. Y vamos a ir viendo y desarrollando también la historia de la Torre de Babel y sobre todo poner énfasis hoy en la historia de Nimrod, que Nimrod llegó a ser el primer gran dictador mundial, el primer hombre que se declaró emperador, primer líder mundial, y veremos las consecuencias de este ascenso de esta persona Nimrod. Y también mencionamos la vez anterior de que este personaje Nimrod tiene un paralelismo muy importante con la figura del anticristo, porque el anticristo, así como Nimrod fue el primer dictador mundial, el primer gobernador que se autoproclamó gobernador del mundo, o del mundo conocido en ese momento, así al final de los tiempos el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Y la historia que enmarca desde Nimrod hasta lo que va a ser el anticristo ha sido una historia de, eh, de querer dominar, una historia de que el hombre quiere dominar sobre los demás, una historia de poder, una historia de luchas, de querer acaparar el poder y las riquezas y los recursos del mundo. Lo hemos visto con grandes imperios mundiales. Nimrod fue el primero, el que comenzó, pero por ahí también mencionamos el imperio egipcio, el imperio asirio también, que dominaron gran parte del mundo conocido en ese momento. Luego vendrían los babilonios, el imperio babilónico. Luego vendría el imperio medo-persa también, que controlaría el mundo. Recordemos que estamos hablando del mundo conocido en ese momento. Luego vendrían los griegos también, que desarrollaron unas estrategias muy fuertes de conquista y conquistaron todo el mundo conocido, incluso llegaron hasta parte de Asia, toda Europa. Y luego vendrían los romanos. Los romanos pues también arrasarían con muchas naciones, conquistarían grandes territorios, grandes extensiones de territorio. Y así la historia nos ha enseñado cómo el ser humano siempre ha querido tener el control y el dominio sobre los demás. En una historia más reciente nuestra tenemos lo que pasó en la Alemania nazi, ¿verdad? Como Hitler también se levantó con ese deseo de querer imponer el Tercer Reich, el Tercer Reino, y declararse obviamente pues cabeza de ese reino. Así también lo hicieron pues los soviéticos tratando de pues unificar toda la Unión Soviética, valga la redundancia, bajo una sola bandera. También ha pasado en países africanos donde pues, los gobernadores o los gobernantes se vuelven dictatoriales, ¿verdad? Donde han cometido grandes genocidios. Y así, la historia del ser humano ha sido esa, el poder, el control, el dominio sobre los territorios, la conquista de América, etcétera. En fin, aquí podríamos pasar toda la noche hablando de historia acerca de cómo el ser humano ha querido siempre tener el control y el dominio sobre los demás. Pero eso, como les digo, empezó con Nimrod aquí, unos años después de que Noé y sus hijos descienden del arca, cuando ya las aguas se han calmado y cuando ya pueden volver a habitar la tierra.
empieza una generación marcada por por el querer gobernar a los demás, ¿verdad? Y en eso es una generación que también va en contra de Dios, le da la espalda a Dios y se vuelca a favor del hombre, ¿verdad? Es un humanismo, ahí podemos decir que empieza ese humanismo, esa exaltación del ser humano por encima de Dios. Y así mismo como empezó esta nueva historia, porque acordemos que a partir del diluvio fue como borrón y cuenta nueva, así como empezó esta etapa de la historia del mundo, así va a terminar, con un único dictador mundial, con un único gobierno mundial y con el humanismo por encima de cualquier cosa, endiosando al ser humano, endiosando al hombre, poniendo al hombre en lugar de Dios. Y eso lo vamos a ir estudiando paso a paso, los que estamos viendo el Apocalipsis los días martes. Hemos hablado un poquito al respecto y vamos a seguir tocando ese tema. Así que hoy vamos a continuar porque la vez pasada empezamos con el capítulo 10 del Génesis, estableciendo algunas, porque no lo leímos todo, estableciendo algunas de las naciones, quizás las más sobresalientes, descendientes de Sem, Cam y Jafet. En este caso vimos algunos descendientes de los Jafetitas, y cuáles naciones salen de Jafet. Vimos también de Cam, que fue el hijo que cometió grave equivocación, que lo vimos también con detalle la vez pasada, y que Noé maldice a su nieto Canaán, perdón, Canaán, uno de los hijos de Cam. Y Cam tuvo otros hijos más, ¿verdad? Entre ellos está Cus. Y Cus lo menciono particularmente porque Cus es el padre de Nimrod. Así que Nimrod es nieto de Canaán y bisnieto de Noé. Y esta generación de Cam específicamente, ¿verdad? Es una generación marcada también por mucho conflicto, porque por un lado está Canaán, que ya estaba maldecido por su abuelo, y por otro lado está Cus, que Cus es el padre de Nimrod, y Nimrod también, al ser el primer gran gobernador mundial, el primer dictador mundial, el primer líder opresor, también se vuelve una generación perdida por ahí. Así que de Cam realmente salen naciones muy conflictivas, naciones que han estado en conflicto con Israel desde siempre y no han salido cosas buenas, ¿verdad? Principalmente de Canaán y de Cus, que es el padre de Nimrod. Y si vemos un poco más allá la historia en cuanto al Éxodo, si han estudiado o han leído el Éxodo, que cuenta toda la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y es llevado por Dios hasta el desierto, al monte Sinaí, donde se le revela la palabra. Pero también nos cuenta acerca de la travesía que ellos tenían que seguir hasta la tierra de Canaán, porque su destino final era la tierra de Canaán. Dios ya les había dado la tierra, ellos tenían que ir a poseer esa tierra. Y ellos desconfiaron y pidieron enviar 12 espías primero para ver cómo estaba la tierra. Y en esa tierra habían gigantes, había gente muy grande que ellos se asustaron, los 12 espías se asustaron. 10 de ellos vinieron diciendo que no podían entrar a esa tierra, que iban a morir, que la gente era enorme, que ellos eran como langostas, en fin. Y estos pueblos o estas naciones que estaban viviendo en el territorio de Canaán, lo que hoy día es Israel, eran también naciones descendientes precisamente de Canaán, del nieto maldecido de Noé. Así que eran naciones perversas. Cuando Dios le da la orden a Josué de que entre a la tierra prometida y la conquiste, prácticamente le pide que acabe con todas las naciones que hay ahí, que no quede ni uno solo, hasta los animales tenían que morir. Y vemos que todo esto viene desde esa maldición de Canaán, ¿verdad? Por el error que cometió Cam. Y muy posiblemente ese gen, ¿verdad? Que habíamos expuesto que antes del diluvio había una perversión genética y estaban saliendo personas gigantes, por no decir monstruitos. Eso tuvo que haber venido también en el arca y sobrepasado el diluvio, ¿verdad? Porque las mujeres de los hijos de Noé muy posiblemente eran personas que algunas de ellas pudieron haber tenido también ese gen. Y vemos que si la maldición vino por Cam y Cam engendra a unos hijos también conflictivos y unas naciones no solo idólatras, sino perversas, pervertidas,
vemos que esa cadena seguía traspasando las generaciones de Cam. Pues nada raro, y no nos ha de extrañar que la esposa de Cam fuera la que llevara ese Hem, ¿verdad? Alterado. Y que Cam, no lo vamos a disculpar tampoco, Cam tenía un corazón dañado, un corazón que no estaba dispuesto a seguir a Dios, puesto que era el más perverso de sus hermanos. Por lo menos el ejemplo que nos da la palabra nos hace ver a Cam como una persona perversa, ¿verdad? Y esas cadenas las heredaron sus generaciones siguientes. Tanto así que Dios mandó a exterminar de la faz de la tierra a esas generaciones, sobre todo las generaciones que salen de Cam. Los hijos de Cus, perdón, los hijos sí, de Cus, que es el hijo de Cam, empezaron a poblar la parte sur de la tierra prometida, lo que hoy en día es África. Parte de África salen los hijos de Cam, vienen a poblar África. Y también, una vez más, África ha sido un continente bastante maltratado, bastante relegado socialmente, un país, un continente en lo general pobre, que ha sufrido conquistas, dictadores, guerras, hambres, etcétera, plagas. Así que ha sido un continente bastante, bueno, es la esclavitud también, la sufrieron bastante. Así que ha sido un continente bastante golpeado. Y este continente prácticamente sale de los hijos de Cam, de Cus principalmente, de Mizraim, que es Egipto, de Fud, que es la parte norte de África, que es Libia, etcétera, y Canaán, que es la parte de Israel. Pero básicamente los hijos de Cam poblaron una parte del Medio Oriente y la parte de África. Así que vemos cómo estas maldiciones generacionales se han ido arrastrando, se han ido arrastrando. Y ustedes me dirán, bueno, pero qué injusto, ¿verdad? Cómo las personas de hoy en día están pagando todavía por errores que cometieron estas personas hace fácil 4000 años. Pero es que no se trata de eso, se trata de que todos tenemos la oportunidad de creer en Dios, de confiar en Él y de venir a Dios. Pero a la gente, al rechazarlo, no solo se está atando él mismo, sino también está, con su comportamiento, está atando a sus generaciones, y eso viene a ser una bola de nieve, una cadena. Alguien tiene que romperla. Y sí, me imagino que en algún momento alguien, este mundo es demasiado grande, alguien rompe esa cadena, cree en Dios, viene a Cristo y su generación avanza. Pero hablo de la generalidad como continente, como naciones africanas. Son naciones que se ve que realmente están bastante lejos de Dios. Y una vez más, todo esto viene a través de todas estas maldiciones generacionales que nacen precisamente desde Cam. Recordemos que a Sem, Noé le da una bendición, igual a Jafet, pero a Cam le dice que va a ser esclavo, siempre va a ser siervo de sus hermanos, o sea, siempre va a estar bajo el dominio y el control de las naciones que vendrían de Jafet y de Sem. Y estas naciones, las Sem, son las semitas, que de ahí vienen los hebreos, vienen los árabes y parte de las naciones de Asia. Y de Jafet vienen las personas del norte, los que empezaron a poblar y crear las naciones de lo que hoy en día es Europa. Y de ahí, pues, se esparcen a las demás naciones, ¿verdad? Obviamente, el continente americano tiene mucho la influencia de los españoles, de los portugueses y de los ingleses. Sin embargo, las tribus que habitaban estas regiones de América también, vamos a poder hablar un poquito de eso más adelante, de una hipótesis de cómo fue que llegarían ahí estas tribus, estas naciones a poblar, estos indígenas a poblar toda esta parte de América. Pero básicamente de estos tres personajes sale todos los países que conocemos. De Jafet, las personas blancas, las personas caucásicas, los europeos, etcétera. De Sem, los semitas, Medio Oriente, árabes, ¿cómo se llama? Turcos, hebreos. Y de las generaciones de Cam, los africanos, las personas de piel oscura. Quiero que leamos el versículo 8, porque a partir de ahí empieza a hablar de Nimrod, ¿verdad? Y el versículo 8, aunque lo leímos la vez pasada, lo tocamos así por encima,
Dice así, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Ahí está la palabra poderoso, una persona de mucha influencia, de mucha popularidad, de mucho poder. La gente llegó a confiar extremadamente en Nimrod, ¿verdad? Porque si la persona es poderosa, hay gente que lo ha llevado a tener ese poder. Porque es muy sencillo que alguien quiera eh, hacerse con el poder, pero si no tiene el apoyo de los demás, no va a llegar a ningún lado. Rapidito lo van a hacer bajado. Pero este personaje Nimrod sí llegó a ser, dice que llegó a ser, empezó poco a poco y se llegó y se convirtió en un hombre poderoso, en un hombre que contaba con el apoyo de las personas y de gran cantidad de personas, porque dice, llegó a ser el poderoso en la tierra. Acordemos que era tierra conocida, lo que había en ese momento como tierra conocida. Después del diluvio, cuando Noé desciende del arca, esta arca queda muy posiblemente asentada en el monte Ararat, así como lo dice la palabra, y este monte Ararat está en la Anatolia, en los montes cercanos a Turquía y la parte que conecta con el continente asiático, hacia Rusia, ¿verdad? Toda esta parte. Y de esos montes Ararat, precisamente, nacen los ríos Éufrates y Tigris. Estos ríos son los que atraviesan básicamente toda la parte del país de Irak y desembocan en el Golfo Pérsico. Así que tendría sentido que cuando Noé desciende del arca, empieza a descender, a bajar de esta montaña, empieza a ir hacia el sur. Él y sus hijos, y muy posiblemente ya sus nietos, sus nueras, empiezan a tener bastantes hijos y se empiezan a multiplicar. Y pues no es de extrañar que siguieran el curso del río. Si estos ríos nacen de estos montes Ararat, pues descenderían junto con el río y llega un momento en que se toparían con la Mesopotamia, con esta llanura fértil que está en medio de estos dos ríos. Por eso se llama Mesopotamia, en medio de dos ríos. Y es lo que hoy es el país de Irak. Si ustedes toman un mapa, podrán ver de que esta zona del Medio Oriente es muy desértica. Sin embargo, en la parte donde estos dos ríos atraviesan precisamente es un valle verde, es un valle bastante verde, como decir que es una franja verde que atraviesa el desierto entre Irak e Irán, ese desierto grande que hay ahí. Y ellos encuentran esta llanura, se establecen en esta llanura, tienen todo lo que necesitan, tienen agua, tienen vegetación, tienen plantas, tienen árboles y empiezan a hacer su vida ahí. Lo que pasa es que Dios ya les había dado la orden de que fructificaran, se multiplicaran y que llenaran la tierra. Lejos de hacer esto, más bien ellos se quedaron ahí todos y empezaron a crecer demográficamente bastante, empezaron a poblarse y a asentarse en un solo lugar y esto empezó a traer problemas. ¿Problemas como qué? Problemas como que Nimrod nace y empieza a convertirse en una persona de mucho poder, de mucha influencia, pero es una persona negativa. El versículo 9 nos recuerda que él fue un poderoso cazador delante del Señor. Y no es que él venía a la presencia del Señor como nosotros, que en oración venimos delante del Señor a presentar nuestra honra, nuestros respetos, a presentarnos en oración. No, no, este tipo al contrario, era un rebelde, una persona que muy posiblemente no creía en Dios, sino que él mismo se hacía pasar por Dios, le hacía pensar a la gente de que ellos tenían que depender de él, de Nimrod, y la gente empezó a ver en él una salvación, una tabla de salvación, alguien que les daba un estatus, que les daba protección, que les daba alimento, en fin, tantas cosas que la gente busca en personas equivocadas, lejos de buscar primero en Dios su reino y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Aquí las personas estaban buscando la añadidura, buscándola en un hombre, y encontraron en Nimrod una persona déspota, despiadada, que les ofrecía cierta protección, ciertos beneficios, pero me imagino que a cambio de la lealtad, del sometimiento a sus reglas. Y la gente lo comentaba porque dice, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Lo vimos también la vez pasada que en el Apocalipsis 13, cuando se revele la bestia al mundo,
las personas van a decir, wow, ¿quién como la bestia? ¿Verdad? Lo van a admirar, lo van a exaltar, lo van a llevar al poder que va a ostentar en algún momento y él se va a vanagloriar y se va a hacer pasar por un Dios, que la gente dependa de él. Y va a llegar un momento en que él va a controlar absolutamente todo el mundo, tanto así que las personas que no tengan la marca no van a poder ni comprar ni vender. Así que eso se trata o habla de sumisión y de control absoluto, así como Nimrod lo hizo en esta época antigua. Así que es muy importante entender esta historia, tener este conocimiento claro para saber cómo va a ser al final de los tiempos, que gracias a Dios nosotros no lo vamos a vivir porque ya la iglesia no va a estar aquí, pero es interesante ver y pensar, bueno, cómo va a vivir la gente en los últimos tiempos, qué van a padecer, de qué van a sufrir. Bueno, van a sufrir de eso, van a sufrir de un dictador mundial, de un opresor que los va a oprimir y que va a implantar sus propias reglas y que la gente tiene que obedecer. Y el que no obedece, el que no se alinea, simplemente se muere o lo matan, se muere de hambre, en fin, no tiene muchas opciones. Dice el versículo 10 que el comienzo del reino de Nimrod fue Babel, primordialmente Babel, ahí empezó su reino. No dice que fue el único, sino que ahí lo empezó. Y Babel significa confusión, significa mezcla, y Babel, de ahí viene la palabra Babilonia. Y Babilonia es el nombre antiguo que se le conocía a esa región de lo que hoy día es Irak. Así que ahí empieza el reino del terror, el reinado del terror de Nimrod, empieza en Babel, en lo que hoy día es Irak. Nada extraño, ¿verdad? Que Irak sea hoy día un país también conflictivo, y no solo hoy día, sino a través de la historia de las generaciones, un país conflictivo, un país en guerra, un país con mucho terrorismo, con mucho caos, con mucha pobreza, a pesar de que están sentados y nadando en petróleo, es un país bastante miserable, podríamos decirlo. Y es que también son cadenas generacionales, ¿verdad? Y desde aquí ya marca un antes y un después en esa tierra fértil que se llamaba Mesopotamia. También funda otros reinos que se llaman Erech, Acab y Calné en la tierra de Sinar. Y Erech, lo que significa Erech es largo, y era una ciudad que estaba a unas 40 millas al norte de Ur de los Caldeos, una ciudad que hoy día también pertenece a Irak. Y de esta reino que se llamó Erech, algunos historiadores, algunos expertos hablan de que quizás el nombre de Irak provenga de este nombre Erech. Y hacia este nombre Erech, ¿verdad? Esa es la ciudad de lo que hoy día es Irak, o ese territorio de lo que hoy día es Irak. Y también tenemos Acab, que muy posiblemente de ahí salen los acadios, la nación de los acadios. Y Calné, que significa fortaleza de Anú, eso es lo que significa. Y Anú era una deidad, era un dios, el dios del cielo, adorado por los acadios precisamente y por los sumerios. Recordemos que de los sumerios prácticamente las civilizaciones más antiguas de las que se conocen son los sumerios, y tiene todo el sentido del mundo, viendo que todas las generaciones de Noé arrancan de la Mesopotamia. Ahí se establecen y de ahí arranca. Así que la nueva civilización, después del diluvio, arranca precisamente ahí en Irak, en la Mesopotamia, en la tierra de Sinar. Y interesante si comprendemos que con Nimrod empieza la idolatría y el paganismo. Primero idolatría hacia un hombre, se les olvida a Dios y se van y adoran a un hombre primero antes de que empezara una religiosidad hacia las imágenes. Pero esta primera muestra de religiosidad, de idolatría, de religión, es hacia un hombre. Y una vez más, súper interesante, porque así es como va a terminar nuestra generación conocida. No hablo de nosotros como iglesia, sino hablo de la generación como un mundo, como un todo, ¿verdad? Las últimas personas que van a estar en este mundo en los últimos tiempos van a experimentar una religión, pero es la religión del anticristo. No necesariamente una religión como la conocemos nosotros, de rituales y de sacerdocios y eso, sino un culto a la figura del anticristo.
donde se le tiene que reconocer y adorar prácticamente como un Dios, como un Salvador, como un proveedor de todo. Y aquel que no, que no lo siga, que no lo obedezca, va a morir, va a ser perseguido y va a morir. Así que aquí, precisamente con Nimrod, con esta fundación de estos reinos, y para llegar a tener un reino tuvo que haber convencido a mucha gente a través del engaño, a través de la persuasión, a través de la violencia también, porque si era un poderoso cazador, era un hombre muy habilidoso con sus manos y con las herramientas, así que muy posiblemente también era un asesino, una persona a la cual se le temía mucho. No creo que alguien pueda llegar a formar un imperio así tan fácilmente, ¿verdad? Sin pasar por la violencia, ya que pues no muchas personas quizás puedan estar de acuerdo con sus políticas, pero a través de la violencia, a través de la violencia se genera miedo y a través del miedo se genera control de la masa y control de la población. Nada semejante a nuestra realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Este manejo del terror que está rondando nuestro mundo. Y estas ciudades serían precisamente culto a Nimrod, que después, más adelante, después de muerto, seguiría existiendo en el inconsciente colectivo a través de la figura de un dios. Lo endiosan y lo hacen llamar el dios del cielo, y obviamente es un dios falso, ¿verdad? Es un hombre que en vida fue un gran tirano, un dictador que se hizo pasar como dios, y cuando muere, su leyenda más bien perdura y se eleva a la categoría de deidad. Y es peor, ahí es donde empieza, como les digo, la religión, ahí es donde nace la religión. Se erige un dios estando en vida, y estando muerto, pues obviamente crece mucho más la leyenda y el misticismo, porque ya no hay manera de comprobar lo contrario. Babel es muy conocida por la famosa Torre de Babel. Sin necesidad de que la gente haya leído la Biblia o conocido de la Biblia, es algo que se conoce bastante en la historia y desde pequeños escuchamos acerca de la Torre de Babel. Y de esta torre precisamente sería como el monumento o la principal estructura levantada para honrar ese reino de Nimrod. Era un monumento conmemorativo para honrar la memoria de Nimrod. A pesar de que tenía otros reinados, ¿verdad? Como Erech, Calné, pero Babilonia siempre fue como el centro, ¿verdad? Más adelante, los famosos jardines colgantes de Babilonia, y se cree, según los historiadores, esta ciudad de Babilonia ha sido la más rica y ostentosa de cualquier civilización que podamos haber conocido a través de la historia. Ni siquiera con los avances tecnológicos y la modernidad que tenemos hoy en día ha habido tanto esplendor como lo fue Babilonia en sus años. Y la tierra de Sinar, dice que estos reinos estaban en la tierra de Sinar, y Sinar significa tierra entre dos ríos, lo que también conocemos como Mesopotamia, y hoy día es Irak. Todo el país de Irak prácticamente está aquí en esta zona. Al otro lado pues está Irán, pero ya Irán, estos ríos, Tigris e Éufrates, no corren por Irán. Es el creciente fértil, porque si ustedes observan el mapa, se hace como un cuerno, como una luna, ¿verdad? Y se le llamó pues el creciente fértil, o Mesopotamia también, como les estoy diciendo. Y ahí se construyó precisamente la Torre de Babel. Incluso en los años cuando estuvo gobernando Saddam Hussein, parece que él muchos de los recursos de su país los utilizó en explorar, ver dónde estaba ubicada antiguamente la Torre de Babel, e hizo un intento por levantarla. Él fracasó, no la construyó, pero sí se ubicaron los restos donde estaban las bases de esa torre, y él quiso levantarla de nuevo, pero no pudo. Y pues Noé bajaría, como les digo, del monte Ararat, todas sus generaciones, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, y habitarían esta llanura del Sinar, habitarían Irak, y Nimrod crearía ahí su imperio, un imperio que duraría muchos siglos, que iría creciendo. Pero vamos a ver también un poco más acerca de lo que pasa después de esto, porque él no solo funda un imperio, un reino, sino hay otros acontecimientos también que se van dando a lo largo de los años en esta zona conflictiva,
que ahí empezó digamos, la humanidad, la nueva humanidad, porque si tomamos en cuenta que antes del diluvio había una clase de generación, ahora estamos hablando de una nueva generación, Dios hace borrón y cuenta nueva. La historia humana después del diluvio comienza ahí, en el Medio Oriente. Y a como la Biblia nos lo indica, va a terminar ahí mismo, en el Medio Oriente. No va a terminar en Estados Unidos, no va a terminar en China, no va a terminar en Europa, no va a terminar en África ni en Australia. Así que la historia del mundo como la conocemos va a terminar nuevamente donde comenzó, en Medio Oriente. Dice que también de aquella tierra sale Nimrod, salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir y Cala. Y Nínive es interesante porque Nínive se menciona en el libro de Jonás. Si recuerdan, Jonás es el profeta que Dios lo manda a predicar precisamente a Nínive y él sabe la maldad que hay en la tierra de Nínive, que la gente es muy despiadada, muy mala, y él no le ve sentido a predicar a una gente que él cree que no se va a arrepentir, y más bien le huye al Señor y se va para el otro lado. Entonces, se embarca en una nave, en una embarcación, hay una tormenta, pues él cree que es un juicio de Dios por no haberle obedecido, le pide a los marineros que lo lancen al mar para que ellos se salven, y pues se lo traga un enorme pez, que muy posiblemente puede haber sido una ballena. Se lo traga, lo mantiene durante 3 días dentro de sí, en la boca, no creo que lo haya mandado hasta el estómago, lo mantiene en su boca y lo va y lo devuelve a la playa, lo devuelve precisamente en Nínive para que vaya a predicar, para que no huya de su misión, de su compromiso. Y esta ciudad de Nínive precisamente es una ciudad creada por Nimrod, fundada por Nimrod. Y esta ciudad Nínive muy posiblemente es una palabra que signifique casa o morada de Ninus. Y Ninus era un dios que también estas personas de la antigüedad honraban y creían en esta deidad. Y Ninus tiene mucha relación con el nombre Nimrod, así que muy posiblemente cuando ya Nimrod no estaba en vida, lo endiosan y lo empiezan a idolatrar en la figura de un dios, del dios Sol, del dios del cielo, como Ninus. Y esta tierra de Nínive está actualmente cerca de Mosul, Irak, hacia el norte de Irak. Nínive, de ahí también vendrían los asirios. Los asirios es una región que hoy día forma parte de lo que es Siria e Irak, era un territorio como un todo, ¿verdad? Y también los sirios, vean, hace unos años cuando estuvo el tema de ISIS, la peligrosidad y la guerra, la devastación que sufrió principalmente Siria, Irak también, unas zonas de Irak, pero como les digo, es una muestra de lo que desde aquí ya se venía dando, una toma del control de Satanás, del territorio, de dominación territorial, y pone a los hombres a pelear entre ellos, pone a los hombres a ir en contra de Dios. Así que ellos se alejan de Dios y el fruto que empieza a mostrar estas zonas desde aquí, desde esta antigüedad, es un fruto malo. Ahí no hay fruto, ahí no hay presencia de Dios. Las personas no buscan a Dios, al contrario, son territorios y reinados muy idólatras, territorios paganos que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios y son reinados que han caído uno a uno. Y si por la víspera se saca el día, como les digo, al final de los tiempos, el anticristo va a ser un Nimrod de nuestra era moderna y también va a someter a las naciones, van a ser naciones paganas, idólatras, que le van a dar la espalda a Dios, que van a, a ensoberbecerse, que van a ir tras sus propias concupiscencias, va a ser un libertinaje, una libertad absoluta, desenfrenada y sin control, y un reconocimiento claro y absoluto, una sujeción clara y absoluta al anticristo. Luego habla de otras ciudades más, de Resén, que está entre Nínive y Cala. Y todo esto habla de lo mismo, son los territorios que están entre Siria e Irak. Esto es lo mismo, solo que en este momento estaba dividido en reinos y después eso se hace un reino único, que primero fue el reino asirio y después vendría siendo el reino babilónico, que el rey de Babilonia, o Nabucodonosor, vendría conquistando y él fue el que conquistó al pueblo de Israel, a los judíos,
y los llevaría cautivos, ¿verdad? Esta es la historia, perdón, la historia que hemos estado contando los martes en el desarrollo del Apocalipsis, ¿verdad? Y en el versículo 14, perdón, en el 13, nos habla de Mizraim, que es uno de los también de los hijos de Cam, uno de los nietos de Noé. Hablamos de Cus, hablamos de Canaán, y ahora estamos hablando de Mizraim, que es Egipto. Y de este personaje Mizraim salen algunas otras naciones que vienen a ser naciones que están cercanas a Egipto, ¿verdad? En África. Luego nos habla de Patrusim y de Kashluhim en el versículo 14. ¿Y por qué les digo estos nombres? Porque de aquí salen los filisteos, porque la palabra filisteo es pelistí, que significa inmigrante y que procede de las costas, de la costa oeste de Canaán, lo que da el mar Mediterráneo. Y la palabra palash significa rodar. De estas tribus primitivas nacen los filisteos y lo que hoy en día les llamamos los palestinos. Luego hablamos del versículo 15 de Canaán. Aquí ya toca precisamente a Canaán, uno de los nietos. Y no solo uno de los nietos, sino el nieto que está sujeto a maldición. El nieto que maldijo Noé. Y es interesante porque de este personaje Canaán salen una serie de naciones que también son naciones que entraron en conflicto con Israel cuando Israel entró a conquistar la tierra prometida. Y Sidón dice que es el primogénito de Canaán. Y Sidón, junto con Tiro, que son dos naciones que se mencionan mucho en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a predicar en su ministerio, Tiro y Sidón son ciudades que pertenecen al Líbano, a lo que actualmente hoy es el Líbano, que está hacia el norte de Israel y que también son muy conflictivos, que han tenido mucho roce, mucho conflicto con Israel a lo largo de toda la historia. Y también nos habla de un personaje, de Het, que es la palabra Ket en hebreo, que significa terror. Y de esta nación vienen los eteos, lo que hoy en día es Turquía, los eteos o los hititas, que de ahí son los padres básicamente de los turcos, que también han sido naciones bastante guerreras, bastante conquistadoras, que dominaron el Imperio Otomano, dominó muchos siglos la parte de Europa o parte de Asia y parte de África. Luego, el versículo 16 habla de Jebuseo, Amorreo y Gergeseo. Como les digo, son naciones que se iban a enfrentar a Israel, o que Israel tenía que enfrentarlas en su conquista de la tierra prometida. Un segundito nada más, por favor. Agradecer a todos los que están conectados ahí por Instagram también. Es un gusto tenerlos esta noche. Y hablamos de estas naciones que son descendientes de Canaán. Recuerden que Canaán ha sido maldecido, así que estas generaciones van a ser generaciones también atadas espiritualmente. El Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo. Es interesante el Jebuseo o la nación Jebusea, porque de esta palabra hebrea, o la palabra hebrea Jebusea, es Jebusí, y de ahí viene el nombre Jerusalén. Jebús es la raíz primitiva de la palabra Jebusí, y de Jebús viene esta palabra Jerusalén, que significa ciudad de paz. Antes se le llamaba Jebús a esta ciudad, cuando estaban los habitantes originarios de esta zona, y después se le cambió el nombre a Ur-Shalaim y posteriormente Jerusalén. Es importante todos estos datos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo Dios de una generación caída, maldecida, maldita, atada, viene y le da esta tierra a sus hijos. Así que nosotros vamos a ser herederos. Si hoy en día pensamos que las personas malas les va bien, se salen con las suyas, son prósperos, incluso más que nosotros que somos hijos de Dios, digamos, prósperos en términos humanos ante los ojos humanos, no tenemos que tener ni envidia, ni temor, ni ser impacientes,
porque la tierra la vamos a heredar nosotros. Si bien es cierto, todavía estamos sujetos a este mundo y mucha gente hace lo malo y está disfrutando de cosas materiales temporales, nosotros tenemos las promesas de que vamos a disfrutar de la vida eterna y ser herederos de esta tierra, así como lo fue el pueblo de Israel. Habitando en tierras que eran extrañas, en tierras que le pertenecían a todas estas naciones que le daban la espalda a Dios, que hacían lo malo. Dios los quita y pone a su pueblo. Así que nosotros también, este mundo va a ser limpiado, la maldad va a acabarse, va a quitar a los malos y Dios va a poner a sus hijos a vivir en una tierra limpia, en una tierra pura, en una tierra donde vamos a poder disfrutar y ser plenos por completo. Así que esta es la esperanza que nosotros guardamos en Cristo Jesús. También habla de el amorreo y es importante amorreo porque son, sobre todo cuando estamos viendo el libro de Josué, son naciones que iban a entrar en guerra, en conflicto con Israel, lo que hoy día es Siria, ¿verdad? Y todavía Siria, desde Siria se lanzan muchos ataques hoy día hacia Israel. Nos habla del Jerjeseo también, ¿verdad? Que es otra nación que estaba ubicada en lo que hoy día es Israel. Nos habla del Ebeo, del Araceo, del Cineo. Y todos estas son nietos de Can, son parientes de Noé, bisnietos de Noé, y solo que obviamente son nombres que eran nombres antiguos. Si nosotros nos ponemos a buscar historia y todo, podemos ir identificando algunas naciones. Sin embargo, ya a este punto, ya las naciones se han dividido tanto, los países se han fraccionado tanto que cuesta darles el seguimiento y el rastro original, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya no se llama Persia ni Elam, sino que ahora es Irán, ya no se llama Babilonia, sino que se llama Irak, ya no es Nínive, sino que es parte de Irak, ya no es Asiria, sino que es Siria. Solo el Líbano, como les digo, con Tiro y Sidón, sí ha permanecido con ese nombre. Gaza también es otro nombre que ha permanecido a través de los tiempos. Mizraim es ahora lo que es Egipto. Los hititas, ahora los turcos, y en fin, de los turcos y de estas regiones hacia el norte del Cáucaso, pues se ha fraccionado en tantos países, ¿verdad? Sobre todo después de que se hizo la Unión Soviética, se fraccionó en muchas naciones, ¿verdad? Y la parte de Rusia hacia el sur del país, todo lo que tiene que ver con Kazajistán, Afganistán y todas estas naciones se han fraccionado. Son muchas naciones que antes estaban bajo una sola sombrilla, bajo una sola nación. Luego vamos a irnos al versículo 19 porque también nos habla precisamente de Gaza. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza. Gaza es una región que se sigue llamando igual, que es muy, muy antigua, que actualmente está en manos de la Organización para la Liberación Palestina, son palestinos, forman parte de Palestina, solo que están divididos su territorio. Unos están en Gaza y otros están en Cisjordania, hacia el este de Israel, de Jerusalén, pero se supone que son los mismos hermanos, solo que tienen divisiones ahí medio complicadas políticamente hablando. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Pues aquí ya se establece bien la genealogía de Noé, donde Sem es el hijo mayor, después está Jafet y de último el menor es Cam. Importante esta palabra Eber con H porque de ahí viene del hebreo Eber, que quiere decir región más allá, ¿verdad? Significa el que emigra. Y muy posiblemente de este nombre, de este hijo de Sem, Eber, vienen los hebreos. Y de ahí también vendrían, también probablemente, los, eh, eh, los árabes, que son los hijos de Ismael. ¿Por qué? Porque a través de Eber, los hebreos de Abraham, vendrían los israelitas, hijos de Isaac, y los árabes, hijos de Ismael. Pero lo importante de esto es la palabra Eber, el significado de la palabra Eber, ¿verdad? Que significa región más allá, el que emigra. Ahorita les voy a dar un dato un poco más interesante para que ustedes puedan hacer una asociación mucho más profunda.
Después dice que los hijos de Sem, Elam, Ashur, Arfaxad, Lud y Aram. Es interesante esta palabra Elam, que significa eternidad, porque muy posiblemente este nombre Elam le diera origen a la zona de Irán, lo que hoy día es Irán, los elamitas, que también estarían rodeados por los medos y por los persas, se uniría después en un solo territorio y daría nacimiento al actual Irán. Así que Elam podría ser el padre prácticamente de los iraníes. Después está Ashur, que es otro de los hijos, ¿verdad? Y que muy posiblemente de esta nación Ashur vendrían los asirios, que después vendrían de ahí la nación de Siria. Y Axfarsad también es otro de los hijos de Sem. Y de esta región de Axfarsad, muy posiblemente es lo que hoy día es Azerbaiyán y todas esas naciones que les mencionaba, Afganistán, Kazajistán, etc. Y la parte norte de Irán, y Aram, sobre todo este nombre Aram, porque de aquí vendrían los arameos, son los antepasados de los arameos, lo que hoy día es Siria también, ¿verdad? Y esto, como les digo, es un capítulo bastante, bastante extenso, perdón, en cuanto a nombres, que quizás son complicados, nombres que no los podemos fácilmente asociar, sino que pues hay que investigar, seguir la pista y el rastro, pero por lo menos estamos mencionando algunos de los más importantes o los que quizás podamos asociar como con mayor facilidad. Y después viene la parte de Axfarsad, que como les digo, que son estos de Azerbaiyán, de Irán, la parte norte de Irán, porque este señor Axfarsad va a engendrar a Sala y Sala engendra a Eber. Recuerdan que les dije que Eber significa que va más allá, que pasa al otro lado, ¿verdad? Y Sala, este nombre Sala, significa rebaño, renuevo, brote, como un brote de una planta, ¿verdad? Que tiene un retoño, que tiene hijitos y nacen más flores de esta planta. Eso es un florecer, es un renacer, es un renuevo. Y es interesante que de este renuevo, que es Sala, nazca Eber, que Eber son los que pasan al otro lado, son los llamados por Dios que van al otro lado. Recuerden que Abraham, que es prácticamente el padre de la fe y el padre del pueblo de Dios, de ahí Dios, de ese hombre Abraham, él funda básicamente la nación de Israel, su pueblo, pero Abraham no era cananeo, no vivía ya en los territorios de Canaán, o lo que hoy día es Israel, sino que él vivía al otro lado, en Ur de los Caldeos, casi hacia el Golfo Pérsico. Era iraquí, perdón, era iraquí, vivía al otro lado. Por eso cuando Dios lo llama, él le dice, toma lo que tienes, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y esa tierra estaba al otro lado del Jordán. Por eso esta palabra Eber es sumamente importante, porque significa la región más allá. ¿Más allá de qué? Más allá del Jordán. Acordemos que Abraham está hacia el Golfo Pérsico, en Irak, y Dios lo llama que se vaya al otro lado, completamente al este, hacia el mar Mediterráneo, pasando el río Jordán, al lado opuesto completamente. Así que ya desde el mismo hecho del llamamiento de Abraham es un llamamiento profético. ¿Por qué? Porque nosotros antes de Cristo estábamos en el mundo, pero cuando viene Cristo, toca nuestra puerta y nosotros creemos en Él, vamos al otro lado, pasamos al otro lado. Vamos al otro lado, salimos del mundo y pasamos al reino de Dios. Salimos de las tinieblas y pasamos a la luz admirable. Así que este nombre Eber o Hebreos es un nombre profético también. Y dice que a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y voy a detenerme aquí un poquito también a explicar esto, porque este nombre Peleg es sumamente importante e interesante. Peleg literalmente significa división, significa terremoto, significa riachuelo, canal de agua. Y si la Biblia nos dice que en los días de Peleg fue repartida la tierra, fue dividida la tierra, quizás por un terremoto, viendo el nombre profético de lo que significa Peleg, nada de extrañar de que en sus días se dividiera la tierra.
Yo sé que nosotros hemos estudiado desde que estábamos prácticamente en los primeros años de escuela y en el colegio la teoría de la deriva continental, donde nos han explicado que pues antes había un solo continente, una sola masa de tierra que se llamaba Pangea. Pan significa todo y Gea tierra, o sea, toda la tierra estaba en una sola aglomerado, en una sola porción de tierra y que a raíz de los choques de las placas tectónicas que están debajo del manto de la corteza terrestre, con los millones y millones y millones de años de evolución de la Tierra, se fueron separando y se fueron separando hasta que dieran en los continentes que hoy día conocemos. Sin embargo, ahora la palabra nos presenta otro punto de vista, ¿verdad? Porque nos dice que en los días de Peleg, en los días de Nimrod, en los días de la confusión, en los días de la Torre de Babel, la tierra fue repartida. Y tiene sentido por lo que Dios va a hacer en el capítulo 11, que voy a adelantarme un poquitito nada más. En el capítulo 11 habla de la Torre de Babel y en la Torre de Babel, a raíz de lo que estaban haciendo los seres humanos, Dios les confunde los idiomas y pues la gente no se entiende y no se puede poner de acuerdo. De repente alguien está hablando inglés y otro está hablando en mandarín y el otro está hablando en alemán y nadie se entiende. Obviamente, pues eran idiomas más primitivos de lo que conocemos hoy en día, pero la gente solo tenía un idioma, Dios les confunde los idiomas, la gente empieza a agruparse según va entendiendo a su compañero y empiezan a emigrar, empiezan a irse, que era lo que realmente Dios quería hacer en primera instancia, que poblaran toda la tierra. Pero como ellos no quisieron, pues Dios los obliga a irse. ¿Y cómo lo hace primero? Les confunde los idiomas para que la gente empiece a agruparse por idioma, por lengua, y después divide la tierra. Así que yo soy de los que creo y los que pienso que sí, muy posiblemente esta Pangea se rompe, se quiebra y da al traste con más continentes, pero no hace millones de millones de millones de años, sino aquí, en este momento, durante esta situación de estas personas que están viviendo aquí en la Tierra, se da esta división, esta separación, y es por esa razón que muy posiblemente haya habitantes en el otro lado del mundo, en el continente americano o en Australia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya la gente se había dividido, se había agrupado en idiomas, había empezado a irse hacia otras regiones y cuando ya están asentados en estas regiones, se divide la tierra y se empieza a separar. Ahora ustedes podrían decir, o cualquiera podría decirme, que sonaría muy descabellado porque tomaría muchos, muchos millones de años en que la Tierra se separe y se quebrante y se fragmente. Sin embargo, no es tan descabellado. Hay varias noticias, sobre todo en medios oficiales, BBC de Londres, La Vanguardia, por ejemplo, el semanario, donde podemos encontrar varias fracturas que han salido en los años recientes. No estamos hablando de hace cientos o miles de años, ¿no? Es una noticia del 2018. Encuentran una enorme grieta en Nueva Zelanda y una enorme grieta en Kenia, que se piensa que si esta grieta sigue creciendo y se sigue haciendo más grande, va a terminar dividiendo el cuerno de África, va a terminar separando el continente. Y estamos hablando de una noticia del 2018. Así que no es nada descabellado de que con un choque de placas venga un fuerte temblor, un fuerte terremoto en esa zona y que quede fragmentado el continente africano en dos. Así que tiene todo el sentido del mundo. Pareciera antes descabellado de que en los tiempos de Noé se separaran los continentes, pero es factible, es probable. Claro que sí, totalmente. Hay otra grieta también que se encontró en, como les digo, en Nueva Zelanda y otra grieta que está apareciendo en el desierto de Arizona. Y no estamos hablando de grietitas como cuando aquí el terremoto de Limón, que usted veía que la calle se abrió y que el terreno se abrió. No estamos hablando de grietas que tienen varios metros de profundidad, varios kilómetros de largo y varios metros de anchos. Es un cañón prácticamente, no es una grietita en el suelo, es un cañón que tiene mucha profundidad, que tiene mucho largo y sobre todo el más dramático es el que está sucediendo en Kenia, en una parte de Nairobi, Kenia. Ustedes pueden buscarlo en las noticias. Grieta en África, Kenia, 2018. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy contando. Y esto
aparece y la gente, los testimonios hablan de que ellos van viendo cómo la grieta va avanzando y muchas casas quedan en medio de la grieta, la gente tiene que salir de ahí, evacuar, los tienen que llevar a otro lado y al pasar de los días se dan cuenta que la casa se derrumbó porque la grieta pasó debajo de esa casa. Así que no tienen que pasar millones de años para que la Tierra se fragmente, no tiene que pasar millones de años de evolución para haberse separado los continentes. Dios nos dice que en los tiempos de Peleg, de uno de los nietos de Cam, la tierra se divide. Uno de los bisnietos de Noé o de los descendientes de Noé, la tierra se divide y se parte. Y tiene, como les digo, todo el sentido del mundo, viendo que Dios confunde los idiomas y que les dice, chachitos, aquí no los quiero pegaditos, no se me amontonen, no se me apeloten, sino que los quiero que llenen la tierra. Y Dios mismo los obliga a irse. Como les digo, hay teorías, y está la teoría de la deriva continental, la teoría de la Pangea, que era un solo continente, y sobre todo este tema de la deriva continental, ¿verdad? La teoría fue desarrollada en 1912 por un alemán llamado Alfred Wegener. Lo que pasa es que concluyó en esta teoría, que más que teoría es como una hipótesis, podríamos decirlo, porque las pruebas son pruebas que quizás también son en parte subjetivas, ¿verdad? Porque no se tienen los instrumentos necesarios para medir si realmente eso pasó en cuál cantidad de años, sino que se basa en la observación, en lo que ha pasado, en lo que se ha visto, ¿verdad? En pruebas, por ejemplo, geográficas, donde dice que se sospecha que los continentes podrían haber estado unidos en tiempos pasados al observar una gran coincidencia entre las formas de las costas de los continentes. Sobre todo si ustedes ven el mapa, como el continente o el subcontinente americano, América del Sur, calza, calza muy bien con la parte de África, ¿verdad? Y África calza muy bien en la parte de nuestra parte del continente americano. Entonces, a través de esta observación, ellos llegan a esa conclusión, ok, esto parece que calza, quiere decir que sí, que en algún momento esto estuvo unido, así que está muy bien. Observación, lo que pasa es que eso no nos determina cuándo pasó. Pruebas geológicas, por ejemplo, que nos dicen que cuando Wegener reúne todos los continentes de Pangea, descubre que existen cordilleras con la misma edad y la misma clase de rocas en distintos continentes, que según él habrían estado unidos. Estos accidentes se prolongarían en una edad que se pudo saber calculando la antigüedad de los orógenos. Sin embargo, aquí usted puede calcular la edad de las montañas, de estas montañas que están siendo observadas. Y las montañas sí, pudieron haber tenido millones de años. La Tierra puede tener millones de años de antigüedad, pero la fractura no necesariamente tiene millones de años de antigüedad. Que el hecho de que usted encuentre cordilleras en América similares a las de África, por ponerles un ejemplo, porque ahorita no es específicamente el caso, que usted encuentre coincidencias en características, en edad de estas cordilleras, eso no le demuestra a usted que el continente se fraccionó también a la misma edad que tienen las montañas. No, eso le dice que sí, que esas montañas estuvieron unidas en algún momento, pero no le dice en qué fecha se fracturaron. Así que esta teoría de la deriva continental no nos da ese tipo de respuestas, sino que son conclusiones relacionadas con la observación, derivadas de la observación que realizó este señor Wegener. Y hay otras pruebas también paleoclimáticas. Dibujó un mapa de los climas antiguos y concluyó que su distribución resultaría inexplicable si los continentes hubieran permanecido en sus posiciones actuales. A causa de antiguos glaciaciones, se han encontrado tilitas en zonas muy separadas geológicamente. Y también de pruebas paleontológicas, ¿verdad? Que en distintos continentes alejados mediante océanos encontró fósiles de la misma especie. Es decir, que ambos habitaron en lugares o en el mismo lugar durante el periodo de su existencia. Y eso está muy bien. Claro que sí, se han encontrado pruebas de microorganismos y de fósiles y de seres que han compartido un lugar determinado y que ahora se encuentran en territorios completamente separados y distantes. Voy a iniciar nuevamente Instagram porque ya se me cerró la sesión. Voy a darle nuevamente. Deme un momentito los que estamos ahí en Zoom, por favor. Y como les decía, sí, claro, hay evidencia de que hay microorganismos, hay fósiles que muy posiblemente pudieron haber compartido un mismo espacio y un mismo lugar,
Pero una vez más, esto no nos dice cuándo fue esa fractura. Se pudo haber fracturado perfectamente en los tiempos de las generaciones de Noé. No es nada descabellado. Y ya pues ustedes pueden continuar leyendo el capítulo porque habla de más hijos, de más generaciones. No los vamos a ver todos aquí. Y el versículo 31 nos dice que estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según su genealogía, por sus naciones. Y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Esto es clave. De estos tres personajes nacen todas las naciones que ustedes pueden leerlas una vez más en el capítulo 10. Y esas naciones son las que poblan toda la tierra. Una vez alguien me preguntó que si la Biblia o la palabra de Dios explica por qué hay tantos tipos de etnias, tantos tipos de culturas, tantas diferencias de lenguas, etcétera. Y yo le expliqué este pasaje, le dije que sí, que hay una explicación. Antes éramos una sola familia, veámoslo así, con un solo idioma, con un solo lenguaje, con una misma forma de comportarnos, pero que empezó a crecer y a crecer, empezaron a hacer lo malo como generación. Un dictador se aprovecha de eso y se erige como gobernante mundial, como Dios, y Dios pues tiene que romper con eso. Así que el Señor no solo les confunde el idioma, sino que también les parte la tierra. Les parte la tierra y los esparce y les dice, vayan y habiten la tierra, porque la tierra es demasiado grande, vayan y hagan más ciudades, hagan más poblados, ¿verdad? Así que de ahí salen todas las generaciones de estos tres señores y a raíz de la adaptación en el transcurso de los cientos de años que han pasado, la adaptación a los diferentes climas, a las circunstancias que tienen que enfrentar territoriales, etcétera, etcétera, pues el ser humano se va adaptando, ¿verdad? No es lo mismo personas que viven allá en Siberia, que están expuestas al frío, a la nieve, a la luz del sol, ¿verdad? Que les da a través de la nieve. Entonces son personas que son más robustas, que tienen más grasita en el cuerpo porque eso les protege del frío. No necesariamente gordos, me refiero a que pueden ser más robustos, incluso con textura física. Personas muy blancas que tienen sus cachetitos coloraditos y quemados por los rayos del sol, pero vemos que las personas que viven en África tienen características muy diferentes. Su color de piel, ¿verdad? Que es una piel oscura para poder protegerse mejor de los rayos del sol, en fin, etcétera. Una serie de condiciones que a través de la adaptación por los climas y microclimas se dan estas diferencias, ¿verdad? Pero esto es una consecuencia de lo que está pasando aquí en la tierra de Babilonia a raíz de esta rebelión del ser humano y el Señor decide dividirlos y dispersarlos por toda la tierra. Así que esto es una explicación bastante lógica, con bastante sentido, siempre apoyado en la palabra del Señor. Y vamos la próxima semana a continuar con el capítulo 11, que ahí sí ya entramos de lleno a la Torre de Babel. Porque dejé muchos temas por fuera, porque es un tema bastante amplio que merece bastante detalle. Quiero extenderme un poco más para hablarles de Nimrod y de la leyenda, ¿verdad? Porque ya aquí hablamos de lo que la palabra nos dice, de los hechos según la palabra, quién fue Nimrod y qué hizo. Ahora vamos a ver, muy posiblemente, como les digo, la próxima semana, la leyenda. ¿Quién es Nimrod después de Nimrod, verdad? Esa leyenda, ¿cómo se convierte en leyenda? ¿Qué pasa a raíz o como consecuencia de esta leyenda? ¿Qué pasa en el mundo? Y la consecuencia más grande que trajo es la religión. De ahí de Nimrod vienen todas las religiones del mundo, todos los cultos y las creencias paganas. Obviamente nosotros creemos en un solo Dios, en una sola fe. Todo lo demás no existe. Todo lo demás es un invento que nace precisamente de aquí, de Nimrod. Nace con Nimrod, con la leyenda de Nimrod. Y eso lo vamos a ver la próxima semana porque ya no me dio tiempo, no quiero extenderme mucho más. No se lo pierdan porque es sumamente importante entender de dónde nace ese afán religioso, ese afán de buscar algo en el ser humano, ¿verdad? Y esta idea que nace de Nimrod, que es
una única y primera idea, al llevarla al ser humano en su memoria, en su corazón, en su inconsciente colectivo, este ser humano, cuando Dios divide la tierra y se esparcen, este ser humano se lleva esta idea religiosa se la lleva ahora al lugar nuevo donde va a ir. Así que esto lo que causa es que se haga como un teléfono chocho, se lleva una misma idea, pero cada quien la interpreta desde un punto de vista cultural, de idioma y de forma de ser. Así que, ¿por qué vemos tanta variedad en las religiones? ¿Por qué vemos tantos dioses a través de la historia? ¿Por qué? Porque las personas, como les digo, se llevan una idea y esta idea prolifera a través de los tiempos. Pero eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle la próxima semana. Quiero agradecerles por estar con nosotros esta noche estudiando el Génesis. Es un viaje maravilloso, apenas estamos empezando. Esto que estamos estudiando hoy, que vamos a seguir continuando la próxima semana, que continuaremos la próxima semana, perdón, es el enlace entre lo que pasó antes del diluvio, Noé, y lo que va a pasar con Abraham, que a partir de Abraham Dios decide crear su pueblo, fundar las bases de lo que va a ser su pueblo. Y esto que estamos analizando es el intermedio, lo que pasó entre el nuevo comenzar, entre borrón y cuenta nueva, después del diluvio, y, y los fundamentos o la base de lo que va a ser el pueblo de Dios. Y esto tiene mucho sentido, lo que estamos analizando hoy y la próxima semana tiene todo el sentido del mundo para poder entender cuando Dios llama a Abraham y lo hace padre de naciones. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.